Puerto Maldonado, capital de la Amazonía sur del Perú, está ubicado en la confluencia de los ríos Tambopata y Madre de Dios. En 1910, los misioneros dominicos españoles fundaron la misión de San Jacinto para atender y defender a las comunidades nativas esclavizadas por los caucheros que se habían agrupado en torno a Puerto Maldonado. El actual obispo de Puerto Maldonado, el español Juan José Larrañeta, ha descrito la época del caucho como una de las etapas más tristes para los hijos de la selva, porque desintegró a las comunidades, esclavizó a los nativos y produjo un genocidio indígena. Los misioneros se instalaron en lo que actualmente se conoce como Pueblo Viejo, y sus primeras obras fueron la construcción de la casa y una escuelilla con palos de pona y hojas de palmera, que eran los únicos materiales que tenían a mano. En 1924, una gran crecida del Tambopata anegó Pueblo Viejo, obligando a sus habitantes a buscar un lugar seguro a orillas del Madre de Dios. Para los misioneros, la entrada en la selva era el comienzo de una arriesgada aventura en la que muchos perderían la vida. Este es el río Tambopata y aquí es donde llegaban los misioneros por este río, bajando de Puno y habiendo salido de Lima nada menos que 26 días antes. De manera que la ruta de los misioneros comenzaba en Lima, bajaban por el Pacífico 24 horas, hasta Mollendo ahí, en tren 3 días, después 11 días a Bestia, a Mula, en Recuas, que atravesaban todos los Andes, de ahí llegaban a un lugar que se llamaba Tirapata, y después Astillero, que era precisamente las cabeceras de este río, del río Tambopata. Y durante 2 días bajaban río Tambopata abajo para llegar aquí a Puerto Maldonado. El vicariato de Puerto Maldonado tiene una superficie 3 veces menor que España y tan solo cuenta con 230.000 habitantes. Sus vías de comunicación son los ríos, ya que tan solo dispone de 15 kilómetros de carretera de tierra. El medio de transporte más común es en la selva la canoa y en la zona andina las bestias. Para distancias cortas, el obispo utiliza la moto. Él dice que para ser misionero en la selva no basta con saber teología, hay que ser, además, experto en mecánica, ya que no hay talleres de reparación ni repuestos para las averías. El obispo de la selva yo diría que es un personaje singular, por lo menos. Es un personaje singular que quizás no sea fácil de entender, de comprender, pero que tiene que sortear un montón de dificultades. Porque claro, uno va con esta moto y se le para el motor y ¿qué hace? Pues tiene que saber un poco de la mecánica de la moto. Uno se le para el motor en el río, ¿qué hace? Pues tendrá que entender algo de motor de río. ¿Qué si la aguja? ¿Qué si el carburador? ¿Qué si no sé qué? ¿Qué si no sé cuántos? Tendrá que entender. El vehículo, la camioneta, exactamente lo mismo. Si es gasolinera, si es petrolera, nosotros petrolera llamamos a las de gasoil. Nosotros personalmente preferimos las de gasoil porque no tiene distribuidor, no tiene bujías, entonces es más fácil de mantenimiento. Los ríos son las arterias por las que circula la vida en la selva. Los hijos de la selva viven en las orillas de los ríos. El equipo de Pueblo de Dios acompaña al padre Rufino, dominico asturiano que lleva 30 años de misionero en la selva, en uno de sus viajes apostólicos por los ríos Piedra y Tambopata, afluentes del Gran Madre de Dios. En las cabeceras del Piedra están los calatos, restos de alguna tribu que, según la leyenda, todavía no ha entrado en contacto con la civilización. El Tambopata es el río sagrado de los huarayos, tribu indómita y guerrera que vivía de la caza y la pesca. Los intrépidos misioneros, que nunca consideraron misión imposible contactar con las tribus más belicosas, son conscientes de que en la selva cualquier misión encierra no pocos riesgos. La belleza de los ríos inmensos y pacíficos cambia radicalmente cuando sus aguas, crecidas y bravas, arrasan todo lo que encuentran a su paso. Una parte importante de nuestro trabajo hoy día, y ha sido siempre toda la historia, es visitar a la gente ahí donde vive.
Durante siglos la gente vivió al lado de los ríos. Según van entrando carreteras, también al lado de las carreteras. Por eso hasta ahora hay lugares donde solamente se puede ir por río. Por ejemplo, aquí llegamos al río Piedras. Por río Piedras hasta 5 horas arriba tenemos que subir en una embarcación con motor para visitar a 6 comunidades. De forma similar, por otro río, el Tambopata, también otras 5 horas tenemos que surcar para visitar a otras 8 o 10 comunidades. En el río Madre de Dios, una vez hacia abajo, hacia la frontera con Bolivia, donde hay 2 comunidades nativas de Ceja y otras 2 comunidades de colonos. Por el Alto Madre de Dios hay otro montón de comunidades también. Entonces, el visitar una vez al mes a estas comunidades es acompañarlos, es conocer cómo viven y es sobre todo ir apoyando el trabajo de los catequistas o aquellas personas que dentro de estas comunidades se van haciendo responsables de qué hacer para conocer y conservar la fe y qué hacer y qué pueden ellos solicitar para ir superando los problemas, necesidades que tienen, sea en agua, sea en luz, sea en educación, sea en salud, son otros problemas distintos.